El 14 de marzo de 1968, un submarino nuclear soviético, en patrulla rutinaria en el Océano Atlántico, detectó algo imposible. El operador de sonar informó de una estructura sólida, masiva, en el fondo del océano. Estaba en coordenadas donde solo debería haber llanura abisal. La estructura parecía artificial, mostrando patrones geométricos y ángulos rectos que la naturaleza no crea. Antes de que el capitán pudiera ordenar una investigación más profunda, sucedió algo aún más extraño. La estructura comenzó a emitir una señal. Era un pulso de baja frecuencia que parecía resonar a través del propio casco del submarino. La tripulación informó sentirse desorientada, experimentando vívidas alucinaciones. Veían una gran ciudad llena de torres cristalinas y arquitectura imposible. Luego, tan repentinamente como apareció, la estructura desapareció del sonar. En un momento estaba allí, sólida e innegable. Al momento siguiente, el fondo del océano no mostraba más que sedimento y roca. El incidente fue clasificado inmediatamente. La tripulación fue interrogada y juró guardar secreto. Los registros oficiales fueron alterados para eliminar cualquier mención de la anomalía. Uno de los operadores de sonar, hablando décadas después de la caída de la Unión Soviética, dijo que la estructura que detectaron tenía más de 16 kilómetros de diámetro. Mostraba evidencia de estar construida con materiales que reflejaban el sonar de maneras que ninguna sustancia natural o artificial conocida lo hace. Dijo que las coordenadas coincidían casi exactamente con donde Platón afirmó que se había localizado la Atlántida. Esta ubicación estaba más allá de las columnas de Hércules en el Océano Atlántico. Si crees que conoces la historia de la Atlántida, prepárate para una revelación. Si piensas que fue solo una alegoría filosófica creada por Platón, o una civilización que se hundió hace miles de años, entonces lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión de la realidad misma. Asegúrate de suscribirte y compartir este video. La evidencia que estamos a punto de presentar ha sido sistemáticamente suprimida por gobiernos e instituciones científicas. Esta supresión ha durado más de medio siglo. Cuanta más gente conozca esta verdad, más difícil será mantener el encubrimiento. La historia de la Atlántida, tal como la conoce la mayoría de la gente, proviene de los diálogos de Platón, Timeo y Critias. Estos fueron escritos alrededor del 360 a.C. Platón describe la Atlántida como un poderoso imperio naval que existió 9000 años antes de su tiempo. Esto la sitúa aproximadamente hace 11.400 años. Él proporciona detalles específicos sobre su ubicación más allá de las columnas de Hércules. Estas son identificadas como el Estrecho de Gibraltar. Él describe su tamaño, que era más grande que Libia y Asia juntas. También detalla su civilización avanzada con una arquitectura magnífica. Contaba con tecnología sofisticada y un poderoso ejército. Según Platón, la Atlántida intentó conquistar el mundo mediterráneo. Sin embargo, fue derrotada por la antigua Atenas. Luego, en un solo día y noche de catástrofe, la Atlántida fue destruida, hundiéndose bajo el océano, durante más de 2000 años. Los académicos han debatido este tema. Se preguntaban si Platón describía un lugar real o si creaba una historia alegórica. Esta alegoría ilustraría sus puntos filosóficos sobre las sociedades ideales y su corrupción. Pero, ¿y si el debate ha estado haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si la Atlántida no se hundió en absoluto? ¿Y si hizo algo mucho más extraño? Algo que nuestra comprensión convencional de la física apenas está comenzando a permitirnos comprender.
En 1963, 5 años antes del incidente del submarino soviético, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio oceánico profundo clasificado. Utilizó una tecnología de sonar de nuevo desarrollo. El proyecto, con nombre en código Deep Quest, buscaba oficialmente ubicaciones adecuadas para cables de comunicación submarinos. Pero documentos desclasificados de 2011 revelan un propósito diferente. La Marina buscaba específicamente evidencia de antiguas civilizaciones avanzadas en el fondo del océano. Actuaba sobre inteligencia recopilada de múltiples fuentes. Estas incluían documentos nazis capturados, información de psíquicos empleados por el ejército y análisis de textos antiguos. En un área del Atlántico, aproximadamente 320 kilómetros al oeste de las Islas Azores, el estudio detectó anomalías que desafiaban toda explicación. Líneas perfectamente rectas se extendían por kilómetros a través del fondo del océano. Formas geométricas parecían ser cimientos de estructuras masivas. Lo más extraño, las lecturas sugerían que algunas de estas estructuras estaban entrando y saliendo de la detección. Aparecían sólidas en un paso de sonar y completamente ausentes en el siguiente. El proyecto fue inmediatamente clausurado. Todo el personal fue reasignado. Los datos fueron clasificados al más alto nivel. Un científico involucrado en el proyecto, quien habló anónimamente con un investigador en los 1980 antes de su muerte, dijo que las estructuras detectadas no estaban enterradas bajo sedimento. Esto es contrario a lo que se esperaría de algo de miles de años. Parecían limpias, como si hubieran sido colocadas recientemente. Alternativamente, existían en algún estado que prevenía la degradación oceánica normal. Para entender lo que pudo haberle pasado a la Atlántida, necesitamos comprender algo sobre la naturaleza de la realidad. La ciencia convencional apenas está comenzando a aceptarlo. Durante siglos, hemos visto nuestro universo como un espacio único, sólido y tridimensional que existe en tiempo lineal. Pero la física moderna ha destrozado esta visión simplista. La mecánica cuántica ha demostrado que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. La teoría de cuerdas propone que nuestro universo consta de al menos 10 u 11 dimensiones. La mayoría de estas no las podemos percibir. La interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica sugiere que cada evento cuántico crea realidades ramificadas. Esto significa que universos paralelos infinitos existen junto al nuestro. La mayoría de la gente oye hablar de estos conceptos. Piensan que son abstracciones puramente teóricas y matemáticas. Creen que no tienen implicaciones prácticas, pero ¿y si civilizaciones avanzadas descubrieron cómo manipular estas barreras dimensionales? ¿Y si aprendieron a desplazar toda su civilización fuera de nuestro marco dimensional a otro? La idea no es tan descabellada como suena. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen publicaron un artículo. Describieron lo que ahora se llaman puentes de Einstein-Rosen, más comúnmente conocidos como agujeros de gusano. Estas son conexiones teóricas entre diferentes puntos en el espacio-tiempo. Potencialmente permiten viajar a través de vastas distancias o incluso entre diferentes universos. En 1957, el físico Hugh Everett propuso la interpretación de los muchos mundos. Sugirió que la mecánica cuántica implica la existencia de realidades paralelas. En las décadas posteriores, los experimentos en física cuántica han demostrado consistentemente que la realidad es mucho más extraña de lo que sugiere nuestra experiencia diaria. Las partículas pueden enredarse cuánticamente. Esto significa que permanecen conectadas a través de cualquier distancia. Los cambios en una afectan instantáneamente a la otra.
Esto ha sido probado en experimentos de laboratorio. Las partículas pueden hacer un túnel a través de barreras que no deberían poder penetrar. La luz puede ser ralentizada y detenida. Incluso puede ser curvada de maneras que violan nuestra comprensión normal de cómo debería comportarse. En 2013, investigadores del MIT crearon con éxito un cristal de tiempo. Es una estructura que se repite en el tiempo de la misma manera que los cristales normales se repiten en el espacio. Se pensaba que esto era imposible, violando leyes básicas de la termodinámica. Sin embargo, existe. En 2019, Google afirmó lograr la supremacía cuántica. Realizó cálculos en segundos que a las supercomputadoras convencionales les tomaría miles de años. Estas no son teorías. Son realidades demostradas que muestran que nuestro universo opera según reglas mucho más flexibles y extrañas de lo que asumía la física clásica. Si las partículas pueden existir en múltiples estados, si la información puede transmitirse instantáneamente a través de cualquier distancia, y si el tiempo mismo puede manipularse, entonces una civilización entera podría desplazarse a un estado dimensional diferente. La pregunta no es si es teóricamente posible. La física moderna dice que sí lo es. La pregunta es si alguna civilización realmente lo ha hecho. También, ¿qué evidencia dejarían atrás? La respuesta a esa pregunta radica en el comportamiento de las estructuras atlantes que han sido detectadas. Múltiples fuentes han reportado el mismo fenómeno. Estas incluyen submarinos soviéticos, estudios oceánicos profundos estadounidenses y buques de investigación civil. Las estructuras aparecen y desaparecen. Se muestran en algunos métodos de detección, pero no en otros. Parecen parpadear dentro y fuera de nuestra realidad. Esto es exactamente lo que se esperaría si algo existiera parcialmente en nuestra dimensión y parcialmente en otra. Imagina un objeto tridimensional pasando a través de un plano bidimensional. Para los seres bidimensionales, parecería aparecer repentinamente. Cambiaría de forma a medida que diferentes secciones transversales pasaran por su plano. Luego, desaparecería. Eso parecería mágico e imposible. Sin embargo, es solo una cuestión de perspectiva dimensional. Si la Atlántida se desplazara a un estado dimensional superior, solo percibiríamos las partes de ella que intersectan con nuestro espacio tridimensional. Esas intersecciones podrían no ser constantes. Dependiendo de la estabilidad del desplazamiento dimensional, la ciudad podría aparecer y desaparecer de nuestra realidad. Aparecería sólida en algunos momentos y completamente ausente en otros. La descripción de Platón de la Atlántida incluye detalles sobre su tecnología. Los académicos siempre han asumido que eran exageraciones o malentendidos. Él describe un metal llamado oricalco, que se extraía en la isla. Era segundo en valor solo al oro. Este metal supuestamente tenía propiedades únicas. Se usaba extensamente en la construcción y tecnología atlante. Durante siglos, los historiadores asumieron que el oricalco era solo un nombre poético para el latón o alguna aleación de cobre. Pero en 2015, un naufragio frente a la costa de Sicilia arrojó lingotes de un metal. No coincidía con ninguna aleación antigua conocida. El análisis mostró que era una mezcla compleja de cobre, zinc, hierro y trazas de otros elementos. Estas proporciones requerirían conocimientos metalúrgicos sofisticados para producir. El metal tenía propiedades electromagnéticas inusuales. Conducía la electricidad de manera más eficiente que el cobre. También exhibía un comportamiento extraño en presencia de campos magnéticos. ¿Podría ser este el legendario oricalco?
Más intrigantes son las descripciones de Platón sobre la ingeniería atlante. Él describe anillos concéntricos de tierra y agua. Estos rodeaban la ciudad central y estaban conectados por puentes y túneles. Menciona un sofisticado sistema de canales que traía agua de manantiales de montaña a cada parte de la ciudad. Describe templos y palacios decorados con metales y piedras preciosas. Pero también menciona algo peculiar. Dice que los atlantes tenían conocimiento de las ciencias. Podían producir efectos poderosos a través de su comprensión de las leyes naturales. Antiguos comentaristas de la obra de Platón elaboran sobre esto. Proclo, en el siglo V después de Cristo, por ejemplo, afirma esto. Dice que los atlantes poseían cristales que podían almacenar y transmitir energía. También tenían vehículos voladores impulsados por alguna forma de tecnología antigravedad. Sus sacerdotes más avanzados podían incluso manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estas afirmaciones parecen fantasía hasta que se examina la evidencia dejada por otras civilizaciones antiguas que pudieron haber heredado el conocimiento atlante. La Gran Pirámide de Giza es cada vez más reconocida por los ingenieros no solo como una tumba, sino como una máquina. Sus cámaras internas poseen propiedades acústicas que pueden generar y amplificar frecuencias específicas. La llamada cámara del rey resuena a una frecuencia que coincide con la frecuencia resonante de la propia Tierra. Los materiales utilizados en su construcción, granito de Asuán y piedra caliza de canteras locales, tienen diferentes propiedades eléctricas. Su disposición crea lo que los ingenieros describen como un capacitor o una batería primitiva, pero funcional. Christopher Dunn, un maestro artesano e ingeniero, ha propuesto que la Gran Pirámide fue en realidad una central eléctrica. Sugiere que utilizaba el flujo de agua a través de canales internos para generar electricidad. Esto se lograba mediante efectos piezoeléctricos en el granito. Su análisis de la precisión del mecanizado evidente en la construcción de la pirámide sugiere un nivel avanzado. Indica que los constructores tuvieron acceso a herramientas y conocimientos técnicos muy superiores a lo que la egiptología les atribuye. En América del Sur, el antiguo sitio de Pumapunku, en Bolivia, muestra cortes y ensambles de piedra. Los canteros modernos no pueden replicar estas técnicas con herramientas manuales. Las piedras muestran evidencia de haber sido cortadas con sierras y taladros. Estos debieron estar hechos de materiales más duros que las propias piedras. Sin embargo, el sitio es anterior al supuesto descubrimiento de metales duros en esa región por miles de años. Algunas de las piedras tienen superficies perfectamente lisas. Se midió que eran planas con una precisión de milésimas de pulgada. Este tipo de exactitud requiere equipos de mecanizado modernos. Los bloques están encajados con complejas uniones entrelazadas. Esto habría requerido no solo herramientas de corte avanzadas. También habría necesitado una planificación sofisticada y posiblemente diseño asistido por computadora. El sitio está datado en alrededor de 15.000 años. Esto lo sitúa en la misma época o incluso antes del tiempo que Platón atribuye a la Atlántida. ¿Pudo Pumapunku haber sido construido por refugiados atlantes o por civilizaciones que aprendieron la tecnología atlante? Textos antiguos de múltiples culturas describen cristales utilizados para energía y comunicación. Los relatos más detallados provienen de material canalizado. Esto incluye las lecturas de Edgar Cayce de principios del siglo XX. Cayce, mientras estaba en un estado de trance, describió la civilización atlante con gran detalle. Afirmó acceder a información de los registros akáshicos, un supuesto repositorio cósmico de todo el conocimiento. Los académicos convencionales descartan las lecturas de Cayce como fantasía. Sin embargo,
Algunas de sus descripciones han demostrado ser inquietantemente precisas. Describió el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto años antes de que fueran encontrados. Proporcionó diagnósticos y tratamientos médicos que la medicina convencional validó más tarde. Sus descripciones de la tecnología Atlante se centraron en lo que llamó la piedra Tuaoi, o piedra de fuego. Esta era un cristal masivo que podía recolectar y enfocar energía del Sol, de la Tierra y de la atmósfera. Luego distribuía esa energía por toda la civilización. Según Case, la piedra de fuego estaba alojada en un edificio especial con una cúpula. Esta cúpula podía abrirse al cielo. El cristal mismo era cilíndrico, hecho de una sustancia similar al cuarzo. Tenía una estructura molecular más compleja. Cuando se sintonizaba correctamente, podía producir energía casi ilimitada. Los atlantes usaban este poder para todo. Esto incluía iluminar sus ciudades, propulsar sus vehículos y curar a los enfermos. Pero Case también advirtió que la misma tecnología podría ser utilizada como arma. Afirmó que el mal uso de la piedra de fuego fue uno de los factores que llevaron a la destrucción de la Atlántida. Describió grandes explosiones y catástrofes causadas por el cristal. Este era sintonizado a frecuencias destructivas. Literalmente, rasgaba el tejido de la realidad en áreas localizadas. Si esto suena a ciencia ficción, considere que ahora sabemos que los cristales pueden almacenar, enfocar y transmitir energía. Los cristales de cuarzo se utilizan en la electrónica moderna precisamente por esta razón. Pueden generar electricidad cuando se someten a presión. Esta es una propiedad llamada piezoelectricidad. Pueden vibrar a frecuencias extremadamente precisas. Por ello, se utilizan en relojes y computadoras para la medición del tiempo. Los cristales pueden enfocar la luz en haces coherentes. Este es el principio básico de los láseres. En los últimos años, los investigadores han descubierto que ciertas estructuras cristalinas pueden producir efectos cuánticos inusuales. Esto incluye el almacenamiento de información cuántica. En 2018, investigadores de Harvard crearon un cristal de tiempo. Este existe en un estado de movimiento perpetuo a nivel cuántico, sin perder nunca energía. Esto se consideraba imposible para la termodinámica convencional. Sin embargo, existe. Si la ciencia moderna apenas ahora está descubriendo estas propiedades exóticas de los cristales, ¿qué podría haber descubierto una civilización antigua avanzada? Esto sería a través de miles de años de investigación enfocada. Más inquietante aún, ¿y si la piedra de fuego no fue destruida? ¿Y si fue trasladada a otra dimensión junto con el resto de la Atlántida? ¿Y si todavía existe, todavía funcionando en una realidad paralela a la nuestra? Esto podría explicar las anomalías energéticas reportadas por barcos y aeronaves en ciertas áreas del Atlántico. Esto ocurre particularmente en la región conocida como el Triángulo de las Bermudas. Múltiples embarcaciones y aviones han reportado fallos en los instrumentos. También han reportado formaciones inusuales de niebla que parecen aparecer de la nada. En algunos casos, se han producido desapariciones completas que nunca han sido explicadas. ¿Y si estos incidentes ocurren cuando nuestra dimensión se cruza brevemente con la dimensión donde ahora existe la Atlántida? La energía residual de la piedra de fuego podría causar perturbaciones electromagnéticas. Estas perturbaciones deshabilitarían la electrónica moderna. Si la Atlántida realmente cambió de dimensiones, ¿qué habría causado tal evento? Los relatos antiguos, incluyendo la descripción de Platón y varios mitos de culturas de todo el mundo, describen un evento catastrófico. Este involucraba terremotos, inundaciones y el hundimiento de la isla en un día y una noche.
Pero ¿qué pasaría si el hundimiento fuera una mala interpretación de lo que los testigos realmente vieron? Imagine que está observando una ciudad desde la distancia. De repente, hay terremotos y explosiones masivas. La ciudad comienza a brillar y distorsionarse, como si fuera vista a través de ondas de calor. Luego, pieza por pieza, comienza a desvanecerse de la vista. Se vuelve translúcida, fantasmal y finalmente desaparece por completo. Para alguien sin comprensión de la física dimensional, esto parecería que la ciudad se hunde en el océano. El brillo y la distorsión se atribuirían a efectos atmosféricos. La desaparición gradual se interpretaría como una inmersión. Pero lo que realmente sucedió fue un cambio de fase dimensional. Las lecturas de Edgar Cayce sugieren que los atlantes estaban experimentando con la piedra de fuego. Intentaban aumentar su producción de energía. Según su relato, había una facción de la sociedad atlante. Esta quería convertir la tecnología de cristales en un arma para dominar a otras naciones. Modificaron la piedra de fuego para producir haces de energía destructivos. Crearon esencialmente lo que ahora llamaríamos armas de energía dirigida. Pero los cristales no estaban diseñados para este propósito. Las modificaciones crearon inestabilidades. Durante un experimento, la piedra de fuego fue sintonizada a una frecuencia específica. Esta resonó no solo con la materia física, sino también con las propias barreras dimensionales. La explosión resultante no solo destruyó estructuras físicas, rasgó un agujero en el tejido del espacio-tiempo. Esto creó una grieta entre dimensiones. Toda la isla y un volumen masivo de océano circundante fue arrastrada a través de esta grieta. Se movió hacia una realidad paralela. Algunos atlantes pudieron haber muerto en la catástrofe inicial. Sin embargo, muchos sobrevivieron. Se encontraron en una dimensión donde las reglas de la física eran ligeramente diferentes. Allí, su civilización pudo continuar. Este escenario podría sonar a fantasía. Sin embargo, la física moderna realmente apoya esta posibilidad. En 2008, mientras el Gran Colisionador de Hadrones se preparaba para su activación, algunos físicos plantearon preocupaciones. Se preguntaban qué pasaría si las colisiones de partículas crearan microagujeros negros o rasgaran barreras dimensionales. Las preocupaciones fueron desestimadas como exageradas. El colisionador ha operado de forma segura. Sin embargo, el hecho de que científicos serios discutieran esta posibilidad muestra un reconocimiento. Sabemos que nuestros experimentos con física de alta energía podrían afectar la estructura del espacio-tiempo. Los atlantes, con su tecnología de cristales, pudieron haber estado manipulando energías. Estas eran a niveles comparables a los que logramos en aceleradores de partículas. Pero lo hacían sin nuestra comprensión moderna de los protocolos de seguridad. Abrieron una puerta que no pudieron cerrar. Toda su civilización cayó a través de ella. Una vez que se comprende la hipótesis del cambio dimensional, la mitología de todo el mundo cobra de repente más sentido. Casi todas las culturas antiguas tienen historias sobre una civilización avanzada. Fue destruida en una catástrofe, pero sus sobrevivientes se dispersaron por el mundo. Se convirtieron en los maestros y portadores de cultura de civilizaciones posteriores. Los sumerios hablaban de los Anunnaki viniendo de un lugar que fue destruido. Los egipcios tenían tradiciones del primer tiempo. Cuando los dioses caminaron la tierra, construyeron los templos originales que dinastías posteriores simplemente restauraron. Los mayas hablaban de sus ancestros viniendo del otro lado del océano, de una tierra que se hundió. Los Hopi de Norteamérica tienen leyendas de mundos anteriores que fueron destruidos.
Los sobrevivientes emergieron para poblar este mundo actual. Los textos hindúes describen ciclos de creación y destrucción. Civilizaciones avanzadas surgen y caen durante vastos períodos de tiempo. Todos estos mitos comparten elementos comunes. Existe una civilización avanzada, a menudo descrita con tecnología y conocimientos divinos. Esta civilización se corrompe o comete un grave error. Una catástrofe destruye su tierra natal. Generalmente involucra agua y un juicio divino. Los sobrevivientes escapan y se extienden por el mundo. Enseñan a pueblos primitivos y establecen nuevas civilizaciones. Si estas son todas memorias mitificadas del mismo evento, la destrucción de la Atlántida, entonces la hipótesis del cambio dimensional explica muchos detalles. Son detalles con los que las interpretaciones tradicionales tienen dificultades. Por ejemplo, muchos mitos describen la Tierra desaparecida como un lugar que existe simultáneamente aquí y no aquí. Es visible desde ciertos sitios sagrados o accesible a través de rituales especiales. Los mitos irlandeses de Tir na Nog, las leyendas nórdicas de Asgard y los cuentos celtas de Avalon describen tierras mágicas. Existen junto a nuestro mundo, pero en un lugar al que los humanos normalmente no pueden llegar. ¿Y si todas estas son memorias confusas de la Atlántida, existiendo en una dimensión paralela? Sería visible o accesible solo bajo ciertas condiciones. Los mitos también describen consistentemente a los sobrevivientes de la catástrofe. Estos tenían habilidades inusuales. Se les describe como magos, como chamanes, como reyes sacerdotes que pueden realizar milagros. Poseen conocimiento de las estrellas, de las matemáticas, de la agricultura y la arquitectura. Esto es mucho más allá de lo que poseen los pueblos primitivos que encuentran. Si estos sobrevivientes fueran atlantes que dominaban la tecnología dimensional, podrían haber retenido habilidades. Estas les permitían manipular la realidad de formas que parecían mágicas a pueblos menos avanzados. Su comprensión de los cristales, de la energía y de la naturaleza cuántica de la realidad les permitiría hacer cosas. Estas cosas parecían hechicería, pero eran en realidad física avanzada. A lo largo de las generaciones, los refugiados atlantes se cruzaron con las poblaciones locales. Su tecnología avanzada se perdió u ocultó. Las memorias de sus capacidades se convirtieron en mitos y leyendas. Su ciencia se confundió con magia. La verdadera historia quedó enterrada bajo capas de reinterpretación cultural. El Triángulo de las Bermudas es una región en la parte occidental del Océano Atlántico Norte. También es conocido como el Triángulo del Diablo. Allí, barcos y aeronaves han desaparecido misteriosamente. Las circunstancias de estas desapariciones nunca han sido explicadas satisfactoriamente. Las fronteras del Triángulo se consideran generalmente Miami, Bermudas y Puerto Rico. Esto forma un área triangular de aproximadamente 500.000 millas cuadradas. Los escépticos señalan que el número de desapariciones en esta región no es estadísticamente superior. No es más alto que en otras áreas del océano muy transitadas. Muchas de las desapariciones famosas tienen explicaciones mundanas. Estas incluyen tormentas, más fallas mecánicas o errores humanos. Sin embargo, persisten varios casos genuinamente anómalos. Pilotos y marineros experimentados simplemente desaparecieron en buen tiempo. Su equipo funcionaba correctamente. No se encontraron llamadas de auxilio ni restos de las naves. El vuelo 19 es quizás el caso más famoso. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale.
Su misión era un entrenamiento rutinario. El tiempo era bueno. Los pilotos tenían experiencia y las aeronaves estaban en excelentes condiciones. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, el contacto por radio se volvió ininteligible. El líder del vuelo informó que ambas brújulas estaban fallando. Parecía que se habían perdido. Se enviaron aeronaves de rescate para encontrarlos. Entre ellas estaba un hidroavión Martin Mariner, Mariner, con una tripulación de 13 personas. El Mariner también se desvaneció sin dejar rastro. A pesar de una de las búsquedas aéreas y marítimas más extensas de la historia, nunca se encontraron restos. No se halló nada de ninguna de las 6 aeronaves. El informe oficial de la Marina no pudo determinar una causa. Concluyó que los aviones se desvanecieron como si hubieran volado a Marte. ¿Y si, en cierto sentido, lo hubieran hecho? ¿Qué pasaría si el área donde desaparecieron fuera un punto delgado entre dimensiones? Un lugar donde la barrera entre nuestra realidad y la dimensión de la Atlántida se vuelve permeable. Los pilotos informaron fallas en la brújula. Esto se esperaría si el campo magnético local estuviera siendo distorsionado por inestabilidades dimensionales. Informaron haber visto luces extrañas y niebla. Estos podrían ser efectos visuales de la barrera dimensional y luego simplemente se desvanecieron. Posiblemente volaron a través de una grieta hacia otra dimensión de la cual no pudieron regresar. Si esto suena demasiado fantástico, considere lo siguiente. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en la misma área general donde Platón ubicó la Atlántida. Esa área está más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico. También es un área donde múltiples estudios de las profundidades oceánicas han detectado estructuras y lecturas de energía anómalas. La correlación es demasiado fuerte para ignorarla. ¿Por qué los gobiernos ocultarían la evidencia de la Atlántida y los cambios dimensionales? La respuesta se vuelve obvia al considerar las implicaciones. Si una civilización avanzada existió hace miles de años y poseyó tecnología, esta tecnología se basaba en manipular barreras dimensionales. Si esa civilización aún existe en una realidad paralela, entonces, todo lo que entendemos sobre la historia, la ciencia y nuestro lugar en el universo es incorrecto. La narrativa establecida dice que la civilización comenzó hace unos 6.000 años en Mesopotamia. Luego ha progresado linealmente hasta el día de hoy. Se nos enseña que la ciencia y la tecnología modernas representan la cúspide del logro humano. Creemos ser más avanzados que cualquier civilización anterior. Pero si la Atlántida fue real y mucho más avanzada que nosotros, con tecnologías que aún no podemos replicar. Entonces, la historia humana no es un progreso lineal. Más bien, es una historia de ciclos de auge y caída. Civilizaciones avanzadas han existido antes que nosotros. Ellas se destruyeron a sí mismas o fueron destruidas por fuerzas fuera de su control. Este es un pensamiento aterrador para quienes tienen el poder. Sugiere que nuestra civilización actual también podría caer. Nuestra tecnología y poder son temporales. No somos tan avanzados o seguros como creemos. De forma más práctica, si la tecnología atlante, basada en cristales y manipulación dimensional, funciona realmente, haría obsoleta nuestra infraestructura energética actual de la noche a la mañana. El petróleo, el carbón, la energía nuclear, incluso la solar y la eólica, se volverían innecesarios. Esto sucedería si se tuviera acceso a energía de punto cero basada en cristales. Los atlantes supuestamente la poseían.
Las implicaciones económicas son asombrosas. Toda la economía global se basa en la escasez y el control de la energía. Quien controla la energía, controla la civilización. Si la energía libre e ilimitada estuviera disponible a través de la tecnología Atlante, las estructuras de poder que han dominado durante el último siglo se derrumbarían. Por eso se suprime sistemáticamente cualquier evidencia de tecnologías antiguas avanzadas. No se trata de proteger las narrativas históricas, se trata de proteger las estructuras de poder actuales. También protege los sistemas económicos que dependen de la escasez de energía y la dependencia tecnológica. También está la cuestión de la tecnología dimensional misma. Si es posible cambiar objetos o incluso personas entre dimensiones. Las aplicaciones militares son obvias. Imagine poder hacer que vehículos, edificios o bases militares enteras salgan del espacio normal. Se volverían invisibles e intocables. Imagine poder almacenar armas o tropas en una dimensión de bolsillo. Luego, podrían traerlas a cualquier lugar al instante. Imagine sistemas de vigilancia que puedan observar nuestra dimensión desde otra. Todo esto sin ninguna posibilidad de detección. Cualquier gobierno que domine la tecnología de cambio dimensional tendría una ventaja abrumadora sobre los demás. Si existe evidencia de que tal tecnología es posible. Si la Atlántida la logró, y aún podría ser accesible, entonces esa evidencia sería clasificada al nivel más alto posible. Por eso se han realizado estudios de las profundidades oceánicas en el Atlántico bajo seguridad militar. Por eso, los investigadores civiles que se acercan demasiado a la verdad sufren consecuencias. Sus fondos son recortados, su equipo confiscado. Sus hallazgos son ridiculizados y suprimidos. A pesar de los encubrimientos, la información sigue filtrándose. Proviene de personas que afirman haber tenido contacto con la Atlántida o los atlantes. Estos relatos suelen ser descartados como delirios o fraudes. Sin embargo, la consistencia de los informes sugiere algo real. Estos relatos se extienden a lo largo de décadas. También provienen de personas sin conexión entre sí. Desde la década de 1950 ha habido numerosos informes. Provienen de psíquicos, canalizadores e incluso algunos científicos. Todos afirman recibir información de fuentes atlantes. La información a menudo incluye detalles técnicos sobre tecnología de cristales y física dimensional. También contiene advertencias sobre los peligros de usar indebidamente la tecnología avanzada. Algunas de estas advertencias han resultado extrañamente proféticas. En la década de 1960, antes de que el movimiento ambientalista fuera generalizado. Fuentes que afirmaban contacto atlante advertían sobre el colapso ecológico. Este colapso sería causado por la civilización industrial. También alertaban sobre los peligros de la tecnología nuclear y el cambio climático por el uso de combustibles fósiles. En ese momento, estas advertencias parecían absurdas o irrelevantes. Ahora son reconocidas como realidades urgentes. Algunos contactados informan no solo recibir información, también experimentan cambios dimensionales ellos mismos. Describen estar en meditación o en estados profundos de conciencia. De repente, su entorno cambia. Se encuentran en lo que parece ser una magnífica ciudad de torres de cristal y tecnología avanzada. Está poblada por seres que parecen humanos. Estos seres poseen un aura de sabiduría y poder ancestrales. Estos seres se identifican como atlantes. Explican que su civilización existe en una frecuencia más allá de nuestra percepción normal. Dicen que observan nuestro mundo con preocupación.
Esperan que aprendamos de sus errores. No quieren que repitamos la catástrofe que los forzó a dejar nuestro plano dimensional. A los contactados se les dice que la barrera dimensional se está adelgazando. Esto ocurre en ciertos lugares y momentos. Permite una breve comunicación e incluso cruces físicos ocasionales. A menudo se les da información específica sobre cómo prepararse. Los atlantes dicen que se acerca un tiempo de transición. En ese momento, las barreras entre dimensiones serán más fluidas. El contacto entre las realidades será más frecuente. El establecimiento científico oficial, por supuesto, descarta todos esos relatos. Los considera alucinaciones, ilusiones o fraudes deliberados. Pero algunos investigadores han tomado estos informes en serio. Han intentado encontrar evidencia física que pudiera corroborarlos. En la década de 1970, un grupo de arqueólogos e ingenieros formó la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Esto se basó en las lecturas de Edgar Cayce. Realizaron expediciones a lugares que Cayce había identificado. Estos lugares tenían conexiones con la Atlántida. Incluían áreas frente a la costa de Bimini, en las Bahamas. Lo que encontraron fue notable. Encontraron estructuras masivas de piedra bajo el agua. Estaban dispuestas en patrones geométricos. Evidentemente, fueron trabajadas por manos inteligentes. La llamada carretera de Bimini es una estructura de media milla de largo. Está hecha de bloques rectangulares de piedra caliza. Forma lo que parece ser un camino o una pared. Los geólogos inicialmente afirmaron que era una formación natural de roca de playa. Sin embargo, el análisis de las piedras muestra que fueron extraídas y colocadas. No se formaron naturalmente. Algunos de los bloques pesan varias toneladas. Muestran evidencia de haber sido moldeados con herramientas. Las estructuras datan de hace aproximadamente 12.000 años. Coinciden con el período que Platón da para la destrucción de la Atlántida. Desarrollos recientes en la física cuántica han abierto nuevas posibilidades. Estas son para detectar y posiblemente comunicarse con dimensiones paralelas. El concepto de arqueología cuántica fue propuesto por el físico Alexei Turchin. Implica usar computadoras cuánticas para reconstruir eventos pasados. Esto se logra analizando la información cuántica que existe en el espacio-tiempo. Todo lo que sucede deja una huella cuántica. Es un patrón en el tejido de la realidad que, teóricamente, persiste indefinidamente. Con computadoras cuánticas suficientemente avanzadas y los algoritmos correctos, podría ser posible leer estas huellas. Así se reconstruiría lo sucedido. Se crearía esencialmente un registro del pasado a nivel cuántico. Varios grupos de investigación están trabajando en versiones tempranas de esta tecnología. Aún estamos lejos de poder reconstruir eventos históricos complejos. Pero el principio es sólido. A medida que avanza la computación cuántica, también lo hará nuestra capacidad para sondear el registro cuántico. ¿Y si esta tecnología pudiera usarse para detectar cambios dimensionales? Si la Atlántida se trasladó a una dimensión paralela, ese evento habría dejado una firma cuántica masiva. Sería una perturbación en el espacio-tiempo que aún debería ser detectable. Al analizar el estado cuántico del agua y los sedimentos de la ubicación donde supuestamente existió la Atlántida, podría ser posible determinar si ocurrió un cambio dimensional allí. Incluso se podría calcular a qué dimensión se trasladó la isla. Esto ya no es ciencia ficción. Se han publicado artículos en revistas de física revisadas por pares. Discuten la base teórica de dichos métodos de detección. La tecnología para implementarlos aún no existe, pero la física dice que debería ser posible. Algunos investigadores creen que por eso los gobiernos se han interesado tanto en la computación cuántica. No solo es por la encriptación y el cálculo.
sino por la capacidad de sondear realidades más allá de nuestra percepción normal. En 2019, un equipo de físicos de la Universidad de Maryland creó con éxito un ordenador cuántico simplificado. Este ordenador podía simular el comportamiento de partículas que existen simultáneamente en múltiples dimensiones. Su experimento demostró que los sistemas cuánticos pueden contener información sobre estados dimensionales. Estos estados van más allá de las 3 dimensiones que normalmente percibimos. Esto fue una prueba de concepto. Demostró que las dimensiones superiores no son solo abstracciones matemáticas, son características reales de la realidad a las que los sistemas cuánticos pueden acceder. Si las partículas pueden existir en estados que abarcan múltiples dimensiones, entonces las estructuras más grandes también pueden hacerlo. La pregunta no es si la existencia multidimensional es posible. La mecánica cuántica lo demuestra. La pregunta es si alguna estructura macroscópica ha logrado alguna vez tal estado. Por ejemplo, una civilización insular completa. La evidencia sugiere cada vez más que la Atlántida hizo exactamente eso. Antiguas tradiciones de sabiduría de todo el mundo hablan de que la realidad es fundamentalmente vibracional. Todo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Esto va desde la materia más densa hasta la conciencia más etérea. La física moderna ha validado esta visión. La materia no es sólida. Son patrones de energía en campos cuánticos. La diferencia entre materia sólida, líquida, gaseosa y energía es simplemente la frecuencia y la organización de los patrones vibracionales. Diferentes estados de la materia son diferentes frecuencias vibracionales. La mecánica cuántica muestra que las partículas pueden cambiar entre estados. Esto depende de la observación y la interacción, lo cual es una forma de ajuste vibracional. Si se pudiera controlar la frecuencia vibracional de un objeto a nivel cuántico, teóricamente se podría cambiar su estado, sus propiedades e incluso su ubicación dimensional. Esto es aparentemente lo que los atlantes lograron con su tecnología de cristales. Los cristales tienen frecuencias resonantes naturales. Cuando se les estimula con energía, vibran a tasas específicas. Estas tasas están determinadas por su estructura molecular. Al usar arreglos de cristales cuidadosamente afinados, los atlantes aprendieron a crear campos resonantes. Estos campos podían afectar la frecuencia vibracional de todo lo que estuviera dentro de ellos. Sus sistemas de energía no generaban energía en el sentido convencional. Sintonizaban el campo de punto cero. Este es el vacío cuántico que subyace a toda la realidad. Contiene una energía prácticamente infinita. Al resonar a la frecuencia correcta, y esos cristales podían extraer energía de este campo. La hacían disponible para uso práctico. Este es el principio detrás de los experimentos de transmisión de energía inalámbrica de Tesla. Sin embargo, él nunca alcanzó el nivel de control que aparentemente tenían los atlantes. Pero la misma tecnología que proporcionaba energía limpia y limitada también podría usarse para cambiar las frecuencias vibracionales de formas más dramáticas. Al sintonizar un arreglo de cristales con frecuencias resonantes que coincidieran con las barreras dimensionales, teóricamente sería posible debilitar o incluso romper esas barreras. Los atlantes pudieron haber experimentado con esto, quizás intentando acceder a otras dimensiones para obtener recursos, conocimiento o simplemente por curiosidad científica. Según las lecturas de Edgar Cayce, tuvieron demasiado éxito. Crearon una cascada resonante, un efecto descontrolado. La barrera dimensional no solo se debilitó, sino que colapsó por completo en un área localizada. El resultado no fue solo una brecha que pudiera controlarse y cerrarse. Fue un cambio permanente.
La Atlántida y todo lo que estaba en el área afectada fueron arrastrados a una frecuencia vibracional diferente, un estado dimensional diferente, donde permanecen hasta el día de hoy. Múltiples fuentes, desde antiguas profecías hasta material canalizado moderno, hablan del regreso de la Atlántida a nuestra dimensión en algún momento futuro. El momento varía según la fuente, pero existe un consenso general de que el regreso coincidirá con un periodo de gran transformación para la humanidad, un momento en que nuestra civilización alcance una coyuntura crítica, similar a la que enfrentó la Atlántida antes de su cambio. Algunas interpretaciones sugieren que el regreso no trata sobre la reaparición de la isla física. Se trata de que el conocimiento y la tecnología atlante vuelvan a ser accesibles. Otros afirman que a medida que las barreras dimensionales se adelgacen, esto ocurrirá debido a ciclos cósmicos o a nuestro propio desarrollo tecnológico. La Atlántida literalmente volverá a nuestra realidad. Esto traerá consigo un gran potencial de beneficio y un gran peligro si no estamos listos para manejar lo que encontremos. El calendario maya de la cuenta larga terminó el 21 de diciembre de 2012. Muchos creyentes de la nueva era pensaron que esta fecha traería un cambio apocalíptico o una transformación trascendente, aunque nada dramático ocurrió en esa fecha específica. Muchas tradiciones esotéricas interpretan la fecha final de 2012, no como un solo momento de cambio, sino como el comienzo de un período de transición que duraría años o incluso décadas. Según este punto de vista, actualmente estamos viviendo la transición. Es un momento en que el viejo orden mundial se está desmoronando y nuevas posibilidades están surgiendo. El aumento de avistamientos de objetos voladores no identificados es una señal. También lo es el reconocimiento oficial de fenómenos aéreos no identificados. El rápido desarrollo de tecnologías cuánticas también contribuye. El creciente interés público en la conciencia y las realidades multidimensionales indica esto. Todos estos son signos de que las barreras dimensionales se están volviendo más permeables. Esto significa que el contacto con otras realidades, incluida la dimensión donde existe la Atlántida, es cada vez más frecuente. Algunos investigadores han notado un aumento de anomalías electromagnéticas en el Océano Atlántico en las últimas décadas. Esto ocurre particularmente en áreas asociadas con la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas. Barcos y aeronaves continúan reportando formaciones de niebla inusuales, mal funcionamiento de instrumentos y anomalías temporales. Los relojes y sistemas de navegación muestran lecturas imposibles en estos casos. En 2017, un avión comercial que volaba de Nueva York a Londres informó haber encontrado una extraña niebla luminosa. Esto sucedió mientras volaban sobre el Atlántico Medio. Durante varios minutos, sus instrumentos se volvieron locos. Los mostraban en múltiples ubicaciones simultáneamente. Los pilotos informaron haber visto lo que parecían ser estructuras a través de la niebla. Eran torres masivas y formas geométricas que no deberían existir en medio del océano. Cuando emergieron de la niebla, sus instrumentos se normalizaron. Pero sus cronómetros mostraban que habían perdido 18 minutos que no podían justificar. El incidente fue oficialmente atribuido a un mal funcionamiento de los instrumentos, pero la tripulación insistió en que lo que experimentaron fue real. Además, las estructuras que vislumbraron eran diferentes a cualquier cosa hecha por la civilización moderna. Un aspecto de la historia de la Atlántida que a menudo se pasa por alto es el papel de la conciencia en su tecnología y su cambio dimensional. Según Edgar Cayce y otras fuentes, la tecnología atlante no era puramente mecánica y requería una dirección consciente. Los sistemas de cristales se afinaban y controlaban no solo mediante ajustes físicos,
Se lograba también con la conciencia enfocada de operadores entrenados. Estos operadores, esencialmente una clase sacerdotal, aprendieron a entrar en estados alterados de conciencia. Allí podían percibir y manipular directamente los patrones de energía. Podían ver los flujos de energía a través de las matrices de cristales. Hacían ajustes mediante la intención mental amplificada por los propios cristales. Esto no es tan místico como suena. La mecánica cuántica ha demostrado que la conciencia, o al menos la observación, afecta los estados cuánticos. El efecto observador muestra que las partículas se comportan de manera diferente. Esto depende de si están siendo observadas. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que la conciencia no es un subproducto de la actividad cerebral. Es fundamental para la estructura de la realidad misma. El universo es esencialmente un sistema consciente. La conciencia individual es cómo el universo se experimenta a sí mismo. Si la conciencia puede afectar los estados cuánticos, y si los estados cuánticos determinan el comportamiento de la materia y la energía, entonces la conciencia entrenada debería poder influir directamente en la realidad física. Esto ocurre especialmente cuando se amplifica a través de tecnología cristalina diseñada para ese propósito. Los atlantes aparentemente desarrollaron métodos de entrenamiento sofisticados para expandir la conciencia. La meditación, la respiración y el uso de frecuencias de sonido y patrones geométricos. Todo esto fue diseñado para alterar los estados de ondas cerebrales. También buscaba mejorar la capacidad de percibir y manipular energías sutiles. Algunos de sus templos fueron construidos específicamente como cámaras de amplificación de conciencia. Utilizaron arquitectura, acústica y propiedades electromagnéticas. Esto inducía estados mentales específicos en quienes entraban. La Gran Pirámide y otras estructuras megalíticas antiguas pudieron haber servido propósitos similares. Fueron construidas por refugiados atlantes o civilizaciones que ellos influyeron. Su objetivo era preservar y transmitir estas tecnologías de conciencia. Cuando ocurrió la catástrofe y la Atlántida cambió de dimensión, puede que no haya sido puramente un accidente de tecnología mal utilizada. Pudo haber sido influenciado por la conciencia colectiva de la población atlante. Si suficientes personas creyeron que podían cambiar de dimensión, esto incluía especialmente a sacerdotes entrenados que operaban los sistemas de cristales. Querían escapar de la destrucción. Su intención enfocada, combinada con el poder de los cristales, pudo haber creado literalmente la grieta dimensional. De este modo, habrían arrastrado a su civilización a través de ella. Esto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza misma de la realidad. Si la conciencia puede moldear la realidad a nivel cuántico, y si la conciencia colectiva enfocada puede crear efectos dramáticos amplificados por la tecnología, entonces el universo es mucho más maleable de lo que normalmente asumimos. No somos observadores pasivos viviendo en una realidad fija y objetiva. Somos participantes activos. Nuestra conciencia literalmente crea la realidad que experimentamos. Los atlantes aparentemente entendieron esto. Desarrollaron tecnologías para crear conscientemente su realidad. Cuando enfrentaron la destrucción, pudieron haber elegido crear una nueva realidad para sí mismos. Una dimensión paralela donde podrían continuar. Este es el escape definitivo. No se trata solo de abandonar físicamente un lugar condenado. Se trata de pasar a una frecuencia dimensional completamente diferente. Allí se aplican reglas diferentes. En ese lugar,
su civilización podría reconstruirse y prosperar sin las limitaciones y peligros de nuestro plano dimensional. Si la Atlántida realmente cambió de dimensión debido al mal uso de tecnología avanzada. Las similitudes con nuestra situación actual son inquietantes. Estamos desarrollando tecnologías que no comprendemos completamente. Tampoco podemos controlar por completo. La inteligencia artificial avanza exponencialmente. Crea sistemas que pronto pueden superar la inteligencia humana en todos los dominios. Estamos manipulando la genética. Creamos nuevos organismos y potencialmente nuevas especies. Esto ocurre sin comprender completamente las consecuencias a largo plazo. Estamos realizando experimentos cuánticos que investigan la estructura fundamental de la realidad. Potencialmente, esto afecta cosas que aún no podemos medir o predecir. Estamos desarrollando nanotecnología, biología sintética e interfaces cerebro-computadora. Todo esto empuja los límites de lo posible. Lo hace sin una consideración adecuada de lo que se debe hacer. La misma soberbia que supuestamente destruyó la Atlántida es evidente hoy en nuestra civilización. Es la creencia de que la tecnología avanzada por sí sola es suficiente. También, que podemos controlar fuerzas que apenas entendemos. Las advertencias de quienes afirman el contacto atlante son consistentes. Dicen que la tecnología debe equilibrarse con la sabiduría. El avance debe guiarse por el desarrollo espiritual y ético, no solo por la capacidad intelectual. Advierten que nuestro camino actual, que persigue el poder tecnológico sin un crecimiento correspondiente en la conciencia y la compasión, conduce a la catástrofe. Señalan el cambio climático como un síntoma. El colapso del ecosistema es otro síntoma, también la proliferación de armas de destrucción masiva. La creciente desigualdad y la tensión social son signos de una civilización que ha avanzado tecnológicamente. Sin embargo, ha permanecido espiritualmente y emocionalmente inmadura. Los atlantes cometieron este mismo error. Lograron capacidades tecnológicas increíbles, pero no lograron la sabiduría correspondiente. Se desarrollaron facciones con diferentes visiones sobre cómo usar su tecnología. En lugar de encontrar un consenso pacífico, armaron sus herramientas más poderosas. Las volvieron unas contra otras. El conflicto resultante desestabilizó su propia realidad. Esto desencadenó el cambio dimensional. Ese cambio eliminó a toda su civilización de nuestro plano de existencia. Nos encontramos en una encrucijada similar. Tenemos la tecnología para destruirnos muchas veces. Poseemos armas nucleares. También tenemos armas biológicas. Existe destrucción ambiental a escala planetaria. Estamos desarrollando inteligencia artificial que podría superarnos. Incluso podría reemplazarnos. Estamos editando el genoma humano de maneras que podrían crear nuevas especies. O podrían destruir la nuestra. Estamos realizando experimentos con tecnología cuántica y física de alta energía. Estos podrían, teóricamente, afectar la estructura del espacio-tiempo. Si continuamos en nuestra trayectoria actual, enfocados solo en el avance tecnológico sin sabiduría, podríamos enfrentar nuestro propio cambio catastrófico. Puede que no sea dimensional como la Atlántida. Podría ser la extinción a través de la guerra nuclear. Podría ser el colapso ambiental o la toma de control por la inteligencia artificial. Pero el resultado final sería el mismo. Sería la destrucción de nuestra civilización. Venus sería la pérdida de todo lo que hemos logrado. La historia atlante, ya sea que se interprete literalmente o simbólicamente, es una advertencia. La tecnología avanzada sin sabiduría conduce a la destrucción. El poder sin responsabilidad crea catástrofes. Ignoramos esta advertencia bajo nuestro propio riesgo.
Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo evitamos repetir el destino de la Atlántida? El primer paso es reconocer que la realidad es mucho más extraña y compleja de lo que nuestra cultura materialista admite. No somos solo máquinas biológicas viviendo en un universo mecánico muerto. Somos seres conscientes que existen en una realidad multidimensional. En ella, la conciencia y la materia interactúan de maneras que la ciencia convencional apenas comienza a comprender. La evidencia de esto es abrumadora. James, solo hay que mirar más allá de las narrativas oficiales. La mecánica cuántica prueba que la conciencia afecta a la realidad. La parapsicología ha demostrado fenómenos como la telepatía y la precognición en experimentos controlados. Esto ocurre a pesar del ridículo de la ciencia establecida. Las civilizaciones antiguas poseían conocimientos y capacidades que no podemos explicar. Los fenómenos modernos de objetos voladores no identificados demuestran tecnologías más allá de nuestra comprensión actual. Todo esto apunta a una realidad que incluye dimensiones, inteligencias y posibilidades. La visión del mundo dominante las excluye. El segundo paso es desarrollar nuestra conciencia junto con nuestra tecnología. Esto no significa abandonar la ciencia o la tecnología. Significa integrarlas con la práctica espiritual, también con el desarrollo ético y las tradiciones de sabiduría. Las culturas antiguas entendían este equilibrio. Sus chamanes, sacerdotes y guardianes de la sabiduría se sometieron a años de entrenamiento. Esto fue antes de que se les permitiera trabajar con conocimientos o técnicas poderosas. Entendían que el poder sin preparación era peligroso. Nuestra cultura otorga tecnologías poderosas a cualquiera con suficiente dinero o educación. No se requiere que desarrollen la sabiduría y la base ética para usar ese poder de manera responsable. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos sistemas educativos que desarrollen no solo la capacidad intelectual, deben desarrollar la inteligencia emocional. Deben desarrollar el razonamiento ético y la conciencia espiritual. Mas necesitamos reconocer que el entrenamiento de la conciencia a través de la meditación, la práctica contemplativa y otros métodos no es opcional. Tampoco es meramente terapéutico. Es esencial para cualquiera que trabaje con tecnologías poderosas. El tercer paso es abrir nuestras mentes a la posibilidad de contacto y cooperación con otras inteligencias y dimensiones. Si la Atlántida existe en una dimensión paralela, debemos considerarlo. Si otras civilizaciones han dominado el viaje dimensional, debemos investigarlo. Si inteligencias no humanas visitan u observan nuestro mundo, debemos abordar estas posibilidades seriamente. No debemos descartarlas como tonterías marginales. Esto no significa creer acríticamente cada historia de objetos voladores no identificados. Tampoco significa creer cada mensaje canalizado. Así, significa investigar con mentes abiertas y métodos rigurosos. Debemos reconocer que nuestros paradigmas científicos actuales pueden estar incompletos. Los fenómenos que actualmente se etiquetan como imposibles podrían ser simplemente aspectos de la realidad que aún no comprendemos. Los gobiernos deberían desclasificar lo que saben sobre fenómenos anómalos. Los científicos deberían estudiar estos temas sin temor a dañar sus carreras. El público debería exigir la verdad en lugar de aceptar cómodas mentiras. El cuarto paso es aprender de la historia. Esto incluye, particularmente, de los errores de civilizaciones pasadas. Si la Atlántida fue real y su destrucción fue causada por el mal uso de la tecnología avanzada, entonces debemos evitar esos mismos patrones. Esto significa desarrollar tecnologías con una cuidadosa consideración de las consecuencias a largo plazo.
No debemos enfocarnos solo en el beneficio o el poder a corto plazo. Significa abordar la desigualdad social y el conflicto. Debemos hacerlo antes de que destrocen nuestra civilización. Significa reconocer que somos una especie en un planeta. Nuestra supervivencia depende de la cooperación, no de la competencia. Significa elegir la sabiduría sobre la astucia, la compasión sobre el control, la sostenibilidad sobre la explotación. Estas no son ideas nuevas. Cada tradición de sabiduría las enseña, pero nuestra civilización tecnológica ha ignorado en gran medida estas enseñanzas. Se ha inclinado por el pensamiento a corto plazo y los valores materialistas. Debemos redescubrir y aplicar la sabiduría antigua utilizando la comprensión moderna. El paso final, y quizás el más importante, es prepararse para la transformación. Ya sea que la Atlántida regrese literalmente de otra dimensión o no, estamos claramente entrando en un período de cambio profundo. Nuestras tecnologías avanzan exponencialmente. Nuestros sistemas sociales y ambientales se acercan a puntos de inflexión críticos. Nuestra conciencia se expande a medida que más personas despiertan a la naturaleza multidimensional de la realidad. Podemos resistir esta transformación y enfrentar un colapso catastrófico. O podemos abrazarla y dirigirla conscientemente hacia un resultado positivo. Esto requiere coraje para enfrentar verdades incómodas. Requiere humildad para admitir lo que no sabemos. También requiere sabiduría para cambiar de rumbo cuando sea necesario. Requiere imaginar y crear nuevas formas de organizar la civilización. Estas deben ser sostenibles, equitativas y alineadas con la ley cósmica y el potencial humano. Requiere reconocer que no somos el punto final de la evolución. Estamos en medio de una transformación que podría conducir a algo mucho más allá de lo que somos actualmente. La historia de la Atlántida sirve como advertencia e inspiración. Esto es cierto, ya sea que cambió de dimensiones, se hundió bajo las olas o nunca existió como un lugar literal. Nos advierte que las civilizaciones avanzadas pueden destruirse a sí mismas. Esto ocurre por el mal uso de la tecnología y la falta de sabiduría. Pero también nos inspira con la posibilidad de que la conciencia y la tecnología, si se integran adecuadamente, pueden lograr lo que parece imposible. Una civilización entera cambiando de dimensiones demuestra un potencial increíble. Eligió crear una nueva realidad en lugar de aceptar la destrucción. Esto demuestra el potencial de seres conscientes que comprenden la verdadera naturaleza de la realidad. Tenemos ese mismo potencial. La pregunta es si lo usaremos sabiamente o repetiremos los errores que llevaron a la partida de la Atlántida de nuestro plano dimensional. Cada elección que hacemos individual y colectivamente determina nuestra trayectoria. Elija sabiamente. Elija conscientemente. El futuro de nuestra civilización depende de ello. La Atlántida no se hundió bajo las olas, las trascendió. Se trasladó a una realidad más allá de nuestra percepción normal. Allí continúa hasta el día de hoy, observando nuestro mundo. Quizás esté esperando el momento en que estemos listos para reunirnos con ellos. Esto ocurriría en un estado dimensional superior. Las barreras dimensionales se están adelgazando. La tecnología que podría permitirnos detectar realidades paralelas está siendo desarrollada. Incluso podría permitirnos comunicarnos con ellas. Esto sucede ahora mismo en laboratorios de física cuántica alrededor del mundo. Podríamos estar acercándonos al momento en que el velo se levante. Podríamos ver más allá de nuestra limitada percepción tridimensional. En ese momento, el contacto con la Atlántida y otras realidades dimensionales será posible. ¿Estamos listos para ese contacto? ¿Hemos aprendido las lecciones que su partida pretendía enseñar? ¿O repetiremos sus errores y enfrentaremos nuestra propia transformación catastrófica?
Estas preguntas no pueden ser respondidas por expertos o autoridades. Deben ser respondidas por cada individuo. Esto ocurrirá a través de sus elecciones y acciones. Los atlantes tomaron su decisión y cambiaron de dimensiones para sobrevivir. ¿Qué elección haremos nosotros? Esa es la pregunta definitiva que la historia de la Atlántida. La Atlántida plantea a nuestra civilización. La respuesta que demos determinará no solo nuestro futuro, sino qué tipo de futuro es incluso posible. El cambio dimensional continúa. La única pregunta es si avanzamos conscientemente hacia la sabiduría y la trascendencia, o si avanzamos inconscientemente hacia la destrucción y el colapso. Elija el camino de la sabiduría. Elija el camino de la conciencia. Elija aprender de la Atlántida en lugar de repetir su destino. El momento de elegir es ahora.